estuvimos un rato largo hablando de esto, pero em, dos cosas que como ya te decía la vez pasada, em, son como una vuelta a lo que ya estuvieron diciendo, pero vamos a tratar de leerlos, ¿no? Sí, Em, la vez pasada habíamos estado viendo em, mm, esta idea de que el deseo no tiene que ver con la carencia, sino que tiene que ver con la producción de realidad, ¿no? Em, por ejemplo, ¿no? El deseo siempre se mantiene cerca de las condiciones de existencia objetiva, ¿no? Es decir, esto que hablábamos recién, un poco, ¿no? El sí, deseo es, este, se mantiene cerca de condiciones de existencia objetivas. O sea, objetivas serían materiales, ¿no? sí. Objetivas serían, el deseo es conexión con los otros humanos y con los otros no humanos, ¿no? Vamos a decirlo bien, porque es así, ¿no? No es una cuestión humanista, ¿no? Entonces, pero mira que justo, también estamos dedicándonos a esto hace mucho, entonces es obvio que lo tengamos en la cabeza. Pero mira lo que dice. Creo que habíamos visto algo respecto de que la carencia no era primera, ¿no? Sí. Que la carencia está generada, la falta está generada, ¿no? Este modelo platónico del deseo como la adquisición y no la producción, supone, porque eso estaba en Platón y está tanto en un texto que se llama El Político como en el propio Banquete, viene esta matriz de idea de que el deseo tiene que ver con la adquisición, ¿no? Con la falta, después va a terminar siendo es decir, deseo es desear lo que no tenés. Ujú. Cuando desde Platón se puso el deseo del lado de la adquisición y no de la producción, se vino todo abajo, se echó a perder, ¿no? El descubrimiento del deseo. Pero mira lo que dice, hablando de esto de que no hay falta, ¿no? Creo que habíamos hablado de que no podés decir que a un ciego le falta la Sí, visión, como no decís de una piedra, ¿no? Mira lo que dicen. No existe por una parte una producción social de realidad y por otra una producción deseante de fantasma. Entre estas dos producciones no se establecen más que lazos secundarios de introyección y de proyección, como si las prácticas sociales se doblasen en prácticas mentales interiorizadas, o bien como si las prácticas mentales se proyectasen en los sistemas sociales, sin que nunca unas mermasen a las otras, ¿no? Es decir, cuando se piensa así, se sigue pensando que entre la producción deseante y la producción social hay una relación como de analogía, ¿no? O bien partís de la producción deseante proyectada a lo social, o al revés, ¿no? Una producción deseante que es la introyección de lo social, ¿no? En lo mental. Esta expresión de las prácticas sociales se doblasen en prácticas mentales interiorizadas es muy nietzscheana, es muy de la genealogía de la moral, ¿no? Esto que estábamos hablando hoy tiene un componente muy de la idea del resentimiento, en el sentido bien amplio de Nietzsche, ¿no? Que es, ¿por qué hago la búsqueda interior? Esto es, de verdad, habría que poner esas frases de la genealogía de la moral en Nietzsche en cuanto grupo de autoayuda o ni siquiera de autoayuda, grupo que pueden tener muy buenas intenciones, pero que reproducen esta idea. La fuerza que no se exterioriza, se interioriza, ¿no? sí. Cuando yo no puedo actuar, doblo esa fuerza al interior, ¿no? La vuelco sobre mí mismo y ahí genero la interioridad, ¿no? Porque cuando la vida es acción, cuando yo no puedo actuar me quedo pensando, ¿no? Entendiendo por pensar esta práctica ensimismada, descubrirme a mí mismo. No, hay que actuar, perderte en el acto, ¿no? Perderte en el acto, ¿no? Y en un acto que es em, como, bueno, en el budismo podría estar en eso, ¿no? Pero en el taoísmo está bien claro, un acto que ni siquiera tiene como principio al yo, ¿no? Es un acto, una acción, ¿cómo le dicen en el taoísmo? La no acción sería, que es una acción desprovista de intencionalidad, acción Ajá. como el viento. El viento no tiene intencionalidad.
No es que mueve la atmósfera para que los árboles, no, es una acción. No tiene sujeto, porque ¿quién Ujú, sería el sujeto del viento? No tiene sujeto, es pura acción el viento, ¿no? ujú, Y es una acción bien como del ideal taoísta. Es una no acción, es la acción en donde no, no hay un yo que busca algo, no hay intencionalidad. No hay fin y no tiene un principio. Es. Bien, eso sería la acción. Así hay que actuar. O sea, eso es la acción de Nietzsche. Cuando vos no puedes actuar, aparece el sujeto, aparecen todas las categorías de la metafísica, ¿no? Bien, acá están empezando a discutir qué cosa, que la producción deseante y la producción social son la misma cosa, ¿no? Y por supuesto, el psicoanálisis separa esto, porque el psicoanálisis entiende que la realidad inconsciente tiene una lógica propia que no obedece a lo social, no se corresponde ujú. con lo social. Dice, mientras nos contentemos con colocar paralelamente, por una parte, el dinero, el oro y el capital y el triángulo capitalista, y por otra parte, la libido, el ano, el falo y el triángulo familiar, nos entregaremos a un agradable pasatiempo, dice. Sin embargo, los mecanismos del dinero permanecen por completo indiferentes a las proyecciones anales de quienes lo manejan. El paralelismo Marx-Freud permanece por completo estéril e indiferente, colocando en escena términos que se interiorizan o se proyectan el uno en el otro sin cesar de ser extranjeros, como en esta famosa ecuación dinero igual a mierda. En verdad, la producción social es tan solo la propia producción deseante, en condiciones determinadas. La producción social es la propia producción deseante en condiciones determinadas. Nosotros decimos que el campo social está inmediatamente recorrido por el deseo, que es su producto históricamente determinado, y que la libido no necesita ninguna mediación ni sublimación, ninguna operación psíquica, ninguna transformación para cargar las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Claro, a mí no sé qué experiencia tuviste vos, pero a mí me pasa que siempre que hablo de estas cosas y trato de explicar estas cosas con gente que viene de psicoanálisis, claro, lo que me encuentro diciendo finalmente es, miren, olvídense de esos términos, nos están hablando de otra cosa. No, pero ¿cómo? La libido, el deseo, porque no, bueno, ya está, no quedó nada en realidad, porque de verdad, aunque ellos no quieren eh, renegar del psicoanálisis, y por supuesto no reniegan, y esto es toda una construcción teórica que se alimenta del psicoanálisis, en la definición que dan de deseo es como un poco, entonces ya casi que hizo así. Ya no es, sigamos con Freud, sigamos con el psicoanálisis, pero corrijámoslo. Es otra cosa. Casi que uno podría leer este libro y decir, independientemente del psicoanálisis. O sea, esto es una cosa paralela. Como si en algún punto, cuando ellos cambian ese modelo de el deseo es adquisición o el deseo es producción y ponen el deseo como producción, aunque sigan hablando de Freud, de Lacan, de la psiquiatría, y siguen apareciendo los términos y problemáticas del psicoanálisis, estamos hablando de otra cosa. Porque entonces, el psicoanalista, el que viene del psicoanálisis, cuando lee eso, el deseo es esto, solo hay deseo y lo social y nada más, o nosotros decimos que el campo social está inmediatamente recorrido por el deseo, que es su producto históricamente determinado y que la libido no necesita ninguna mediación ni sublimación ni ninguna operación psíquica. Ok, pero entonces ya no estamos hablando más de psicoanálisis. No es, che, mirá, acá hay unos tipos que agarraron el psicoanálisis y trataron de entender la implicancia política del inconsciente y trataron de entender que eso que Freud pensó que era solo personal es también político. No, es otra cosa. Yo lo pienso así, ¿no? Lo pienso
sin haberlo elaborado, sin haber hecho teoría de esto, pero yo creo que hay un punto que parte aguas con esto de la adquisición y la producción, ¿no? Eh, claro, ¿qué campo le queda al psicoanálisis cuando me está diciendo que el deseo está en lo social, que la libido es social, ¿no? No, no, que no habría realidad psíquica personal. Sí. Entonces dicen, solo hay el deseo y lo social y nada más. Bien. Bueno, acá hablan de Reich. Yo no lo leí, pero más o menos conozco sus ideas. Es un tipo que intentó explicar un fenómeno que a ellos les interesa, que es em, por qué las masas eligen el nazismo, ¿no? O por qué Ujú, las masas eligen el fascismo, qué sé yo. ¿Cómo puede ser que elijan contra sí mismos, ¿no? ujú, Contra su interés, sería el planteo tradicional. Mi interés de clase es tener una educación y yo elijo un tipo que va contra mi interés. ¿Cómo puede ser que las masas elijan el sometimiento, la esclavitud? ¿Qué es eso, no? Y entonces Reich lo que dice, no, las masas desearon eso. O sea, hay deseo. Pero dicen esto, ellos. Por eso el problema fundamental de la filosofía política sigue siendo el que Spinoza supo plantear y que Reich descubrió. ¿Por qué combaten los hombres por su servidumbre como si se tratara de su salvación? Eso es Spinoza. Y ujú, Reich lo retoma para el fascismo, ¿no? ujú, ¿Por qué? Los humanos combatimos, trabajamos, le ponemos el cuerpo para ser sometidos, ¿no? ujú, ¿Cómo es posible que se llegue a gritar queremos más impuestos, menos pan? Como dice Reich, lo sorprendente no es que la gente robe o que haga huelgas. Lo sorprendente es que los hambrientos no roben siempre y que los explotados no siempre estén en huelga. Es lógico. ¿Por qué no pasa siempre? Entonces, yo siempre lo digo en mis clases, la gente se te cae, oh, viste, como, ¿qué estás diciendo? No, no entiendo por qué la gente no se va a matar más todavía o a robar más. Y sí, ¿cómo es que? Porque son condiciones inhumanas en las que se viven. ¿Cómo es que eso no explota, no? Claro, ¿cómo es? Vino la explicación por la ideología en Gramsci, ¿no? Por la hegemonía en Gramsci, por la ideología en el marxismo tradicional, ¿no? La ideología es que en tu mente vos te identificás con los intereses de la clase dominante y entonces vas en contra de tus propios intereses, como si el problema estuviera en el plano del interés. Muy adelante del libro discuten esto ellos, ¿no? Los intereses estarían en el plano como consciente y preconsciente, ¿no? El interés, y faltaría el inconsciente, que es donde está el deseo. ujú, Entonces, en el preconsciente yo puedo tener una estructura de interés, de la conciencia, ¿no? De que quiero algo que va contra mi interés, pero eso, como pensar que se resuelve ahí, es olvidarte que tu ser está constituido también por el inconsciente, que son todos estos vínculos con esos otros cuerpos humanos y no humanos, y que no tiene que ver con el interés, porque el marxismo había puesto las cosas en términos de interés. Como en Marx estaba claro que la conciencia no terminaba de definir el ser, Marx, ¿qué decía? Claro, eso es como una falsa conciencia, o la conciencia como ideológica, no lo decía Marx, el marxismo lo dijo. La conciencia ideológica es eso, ¿no? La conciencia ideológica en donde el obrero tiene ideas que provienen de la clase burguesa, y yo pienso con ideas de la clase que me somete, entonces voy contra mi propio interés, pero después mi ser está constituido por esas relaciones sociales de producción en donde yo soy un ser explotado. Lo interesante del planteo de Deleuze y Guattari es que cuando ellos piensan al inconsciente, en parte lo piensan como ese conjunto de relaciones sociales de producción. Entonces lo que dicen es, bueno, esto es seguir siendo marxistas, es decir, hey, pero además de la conciencia, además de los intereses, hay que, hay deseo inconsciente.
Pero el deseo inconsciente, ¿qué es? No mi inconsciente, sino esas relaciones que son al mismo tiempo sociales y deseantes. Y entonces, ¿por qué voto a mi ley? Porque lo deseo. Pero no, yo guío, ¿no? Porque hay toda una red de producción deseante que me conecta de esa manera con esos otros. Eh, y entonces, si yo quiero hacer que la gente no vote a mi ley, no es que tengo que trabajar simplemente con sus cabezas. Tengo que trabajar con esos agenciamientos en los que están metidos, Ujú, en esas máquinas en las que están metidos, que es en donde se juega su deseo, que no ujú, es deseo el televisor, o deseo ser como Milei y salir con una rubia como, ¿no? No es, mm, no, no, eso existe, ¿eh? Y es importante, pero no es donde termina la realidad. Hay otra cara, esto es bien delesiano, hay otra parte. Como lo actual sería la conciencia. Hay otra parte virtual acá, que es ujú, inconsciente en este caso. ujú, Entonces, el esquizoanálisis lo que tiene que hacer es, así como una terminología más contemporánea, es deconstruir esos agenciamientos que nos ponen en situaciones deseantes de sometimiento, ¿no? Y entonces generar nuevas máquinas deseantes. Hay que trabajar ahí, no hay que trabajar solo en la conciencia. Y ahí el universo se vuelve mucho más complejo porque yo puedo tener ideas progresistas, ideas medias fachas, ¿no? Puedo tener un mundo mental de una manera o de otra, y tener conexiones maquínicas espectaculares. Pasa eso, porque no es que uno determina al otro. Y hay personas que tienen conexiones, hay que poder eh, tener sensibilidad, o decir, hacernos sensibles a esas máquinas deseantes de los otros, ¿no? Que sería, ok, estás diciendo una boludez, pero, pero mira las máquinas deseantes que lo atraviesan, ¿no? Eh, y nosotros muy rápidamente descartamos a las personas, las clasificamos para este lado, con nosotros, con los otros, a partir del plano consciente, a partir de sus ideas o de los intereses que defiende. Y la realidad es mucho más que eso, ¿no? Y en la vida cotidiana, el plano de la conciencia tiende a, bueno, porque es el plano consciente precisamente, tiende como a imponerse, pero no es el plano de la totalidad de la realidad. Es más, la realidad está constituida fuertemente por ahí abajo, con las relaciones inconscientes o las máquinas deseantes, ¿no? Em, bueno, a mí ahí este es un punto, estoy pensando en algo que dicen mucho más adelante cuando ellos discuten el tema de la clase, de la clase y del partido, como se había pensado en la Unión Soviética y en el marxismo, ¿no? Y entonces ellos dicen, bueno, sí, el planteo de la conciencia de clase y del partido como la expresión de la vanguardia, bla, 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 eh, bueno, dejaba fuera a las máquinas deseantes. Pero no es. Entonces eliminemos la conciencia y el partido y quedémonos únicamente con las máquinas deseantes. Porque eso sería como eliminar el cuerpo organizado para defender el cuerpo sin órganos. No, no. No hay cuerpo sin órganos sin organismo. Tampoco habría máquinas deseantes, tampoco habría esquizofrenia en el sentido positivo del término, sin un orden, ¿no? Sin partido, sin conciencia. Eh, bueno, entonces sigo. Como dice Reich, lo sorprendente no es que la gente robe o que haga huelgas. Lo sorprendente es que los hambrientos no roben siempre y que los explotados no estén siempre en huelga. ¿Por qué soportan los hombres desde siglos la explotación, la humillación, la esclavitud, hasta el punto de quererlas, no solo para los demás, sino también para sí mismos?
Nunca Reich fue mejor pensador que cuando rehúsa invocar un desconocimiento o una ilusión de las masas. No es una cuestión esto, ¿no? Te engañan para explicar el fascismo. Y cuando pide una explicación a partir del deseo en términos de deseo. No, las masas no fueron engañadas, ellas desearon el fascismo en determinado momento, en determinadas circunstancias, y esto es lo que precisa explicación, esta perversión del deseo gregario. Sin embargo, Reich no llega a dar una respuesta suficiente, ya que a su vez restaura lo que estaba abatiendo al distinguir la racionalidad tal como es o debería ser en el proceso de la producción social y lo irracional en el deseo, siendo tan solo lo segundo justiciable por el psicoanálisis. Como, ok, funciona mal el deseo en la sociedad que establece racionalidad, como si siguiera separando el orden social del deseante, ¿no? Es decir, hay que arreglar el deseo, ajusticiable por el psicoanálisis, y ordenar el campo de lo social, ¿no? Eh, por tanto, reserva al psicoanálisis la única explicación de lo negativo, de lo subjetivo y de lo inhibido en el campo social, como si hiciéramos una interpretación psicológica del fascismo. Eh, con lo cual necesariamente llega a un dualismo entre el objeto real racionalmente producido y la producción fantasmática irracional, ¿no? Renuncia a descubrir la común medida o la coextensión del campo social y el deseo. La coextensión o la común medida. Eh, Hay algo en la 40 que hemos hablado un montón, pero eh, es importante, no sé, a mí me parece que es interesante, tiene que ver con lo que hablábamos hoy. Em, Voy a retomar la 39. Dice así, mira. El capitalismo nace, en efecto, del encuentro entre dos clases de flujos. Flujos decodificados de producción bajo la forma del capital dinero, flujos decodificados del trabajo bajo la forma del trabajador libre. Em, ¿Esto qué es? Esto es una explicación muy novedosa respecto de dónde surge el capitalismo. Y ellos van a decir que el capitalismo, algo ya lo hablamos, se define por la decodificación. Es decir, no es un sistema social que codifique. Ahora voy a hablar del código, ahora en lo que te quiero leer un poco más adelante. Pero lo propio de nuestra época es la decodificación. Y el capitalismo nace del encuentro de dos flujos descodificados. Los flujos descodificados son el dinero decodificado del capital mercantil, porque se empieza a acumular dinero y ya no es para comprar una mercancía, venderla y seguir intercambiando mercancías, y el trabajador libre, que es el campesino decodificado. Es una fuerza de trabajo que no tiene más código, que no pertenece a una parcela de tierra, a un señorío, a un gremio, ¿no? Está decodificado, ¿no? Eh, el encuentro de esos dos flujos es lo que hace nacer el capitalismo. Entonces dicen, la decodificación de los flujos, la desterritorialización del socius, el socius es como el cuerpo lleno de la sociedad, como está el cuerpo sin órganos, en lo social es socios, es el cuerpo sin órganos, a veces lo nombran como socios. Forman de este modo la tendencia más esencial del capitalismo, no cesa de aproximarse a su límite, que es un límite propiamente esquizofrénico. Porque el capitalismo esquizofreniza la producción. Esto es una cosa que es importante, así como no hay que confundir la esquizofrenia con el enfermo mental derrumbado. eh, Al mismo tiempo también hay que entender que hay algo de esquizofrenia en el capitalismo. Y entonces distinguirla de la esquizofrenia que ellos defienden. ¿Por qué? Porque en la decodificación es una manera de esquizofrenizar al cuerpo social. Porque ¿qué es? Que no haya código, que vos puedas ser taxista hoy y mañana arquitecto. Eso que no haya código. Eso es el trabajo libre, es el trabajo abstracto, ¿no? Eh, Ujú. Esto es la raíz de lo que hablábamos antes, de eso que yo te digo que es el narcisismo de nuestra época. Porque cuando está todo decodificado, el código conecta, ¿no? Porque el código es lo que te voy a leer ahora en un rato, pero el código ya lo vimos. ¿El código qué es? Es entre la teta y la boca un tipo de corte que supone la cualificación de un flujo como de
la leche o la materia en alimento, y ahí hay un código. Eso es un código. Como el código de la avispa y el código de la abeja. Hay un código. Vos identificás que hay algo del orden de la avispa y acá hay algo de la orquídea de la abeja. Eh, entonces, al decodificar, ¿cómo conectamos? Lo único que nos conecta es lo abstracto. Es decir, es la forma, no, es la indiferencia ante lo determinado. Entonces, ¿qué me conecta al otro socialmente? ¿No? Nos- Quedan residuos de códigos, ¿no? Cuando vas a visitar a tu familia todavía queda como un residuo de código. Pero si vos llevas eso a la máxima expresión, no te conectás y por eso el retraimiento en ese yo, esa búsqueda, el narcisismo, ¿no? No me banco nada, ya ni siquiera salgo con una mina porque ya tenés que compartir un vino que si yo no voy a tomar el enemigo, ni tengo ganas que tener que tomar. Pero no hay códigos, en el sentido que no hay eso que conecta. Y entonces está ese como derrumbamiento sobre sí mismo, ¿no? Eh, Queremos decir que el capitalismo, en su proceso de producción, produce una formidable carga esquizofrénica sobre la que hace caer todo el peso de su represión, pero que no cesa de reproducirse como límite del proceso. Eso es la descodificación y desterritorialización, ¿no? Eran los negros esclavos. Después, no, después es la mujer que le pagamos menos sueldo. Después es, ven, qué sé yo, explotemos a, no sé, a estas poblaciones indias. O si querés, produzcamos un bien lujoso asociado ideológicamente al capitalismo, pero también pongámonos a vender a Frida Kahlo por todos lados. Eso es la descodificación, ¿no? Que de repente Frida Kahlo se convierte en una mercancía y un logo como Coca-Cola, ¿no? Y vale para Frida Kahlo y mañana es para esto y mañana es para esto otro y mañana es para esto otro. No tiene límite el capitalismo. Eso es muy esquizofrénico. Eso es una forma de esquizofrenia. Eh, el capitalismo instaura o restaura todas las clases de territorialidades residuales, ¿no? Frida, el Cheta, Pim Pum, residuales, y facticias, imaginarias o simbólicas, sobre las que inventa, tan bien como mal, volver a codificar, a sellar las personas derivadas de las cantidades abstractas. Lo abstracto es esto, que es la indiferencia ante lo determinado. Todo vuelve a pasar, todo vuelve de nuevo. Los estados, las patrias, las familias. Pues, porque es la discusión del matrimonio igualitario. ¿Por qué matrimonio? Decodificamos la familia y después vuelve, ¿no? Es como se restituyen. ¿Por qué se restituyen? Porque frente a esa tendencia ilimitada a esquizofrenizar la producción, el capitalismo necesita poner límites, que los va corriendo, pero necesita el límite para que no se derrumbe todo, para que no desaparezca todo. Sí, eso, se necesita que hoy seas aristócrata y mañana seas burgués, ¿no? Ese es el gato pardismo. Bueno, yo me acuerdo del gato pardo, la película, ¿no? Pues no son nuevos códigos, porque el código no es, el código es otra cosa, es el Sí, axioma, es una sí, axiomática. sí, El axioma que sería, bueno, que ahora es Frida, ahora es esta vasijita, ahora es, ¿no? Em, y bueno, es eso, sí, pero está bien, es eso, ¿eh? Pero ¿por qué? Todo cambia y nada cambia, porque ese todo cambia es la indiferencia ante lo determinado. Hoy es Frida, mañana es el Che, después es qué sé yo, cualquier cosa. Cambia para que nada cambie, ¿por qué? Porque lo que no cambia en definitiva, y por eso puede persistir, es lo abstracto, que es el capital.
Por eso no se muere el capitalismo, poniéndole un límite exterior. Pongámosle, no, esto, qué sé yo. ¿Matrimonio igual es un límite exterior? No. ¿Una remera del Che es un límite exterior? No. Yo te la como. Si total el capitalismo es indiferencia ante lo determinado. Entonces, con cosas determinadas, no vamos a poner un límite. Lo que hay que hacer es llevar el proceso esquizofrénico más allá de esos límites internos, que en este caso sería de esta necesidad de en algún momento poner estos axiomas para poner un freno. Para mí, te voy a dar dos ejemplos de esta lógica de cómo el capitalismo frena la propia decodificación y desterritorialización que genera y que podría terminar siendo como revolucionaria o cambiante. Hace mucho, 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 creo que fue en el 2001, no me acuerdo exacto, capaz fue en el 2002, ¿no? Eh, ¿Te acordás cuando salieron los cartoneros? Cuando apareció el fenómeno cartonero. Yo me acuerdo que escribí un artículo, por eso me lo acuerdo. Eh, Aparecen. Y lo primero que aparece es como una otredad que nos invade. Eran hordas de no sabemos quiénes, ni de dónde venían, y que venían como un aluvión, como una especie de invasión mongólica, ¿no? Saqueando nuestra basura. Recuerdo que en esa época, Macri, que debería estar ya empezando a construir su carrera política, había dicho que había que meterlos presos porque la basura era propiedad Sí, privada. Bueno, frente a algo porque eso lo generó el capitalismo, ¿no? Ahí está la descodificación. Vos le sacaste el trabajo a la gente, la decodificaste. Vos serás taxista, vos serás metalúrgico, vos serás esto. No sos más, no tenés más código, no sos nada, ¿no? Es decir, estás descodificado. Con todo lo que el código supone, la conexión, todo lo que dijimos, la producción, no producís. Aparece esta otredad peligrosa. Y eso debe haber durado meses, o 2 meses, 3 meses. Rápidamente, ¿qué se hizo? exacto. Habían puesto tren cartonero y entonces los cartoneros llegaban a la ciudad en un medio de transporte distinto del pasajero, puntos de recogida, bolsas verdes y de golpe no los vimos más a los cartoneros. Desaparecieron. Se neutralizó su potencia disruptiva, subversiva, peligrosa. ¿Cómo? Con no códigos, axiomas. Tren, bolsita, recorrido, tuk, 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 ping. Y alguien se queja, los carteles pues siguen existiendo. No. Eso es una axiomática, que es que poner el límite, algo que el propio capitalismo desterritorializa y decodifica, y se puede volver peligroso. Pues es peligroso en todo sentido, es peligroso, ¿no? No para el capitalismo, es peligroso en todo sentido, porque es el flujo descodificado, y el ser humano nunca vivió en los flujos descodificados. Eso es el caos. Siempre le temió al flujo descodificado, y por eso desde el día uno el humano codificó la producción. No cualquier cosa. Por cualquier lado entras, en cualquier momento, en cualquier bolsa, cualquier cosa, ¿no? Eso es un flujo decodificado. Metes axiomas porque no son códigos, porque códigos implicaría generar un tipo de producción que asocia cualidades a productos. Y ya está. Y el capitalismo metió adentro de sí mismo esos cartoneros, porque se convierten en cooperativas, en esto, venden el cartón. Listo, es una esfera más de la producción capitalista. Es como Frida, se lo morfó. Y el otro ejemplo que te decía es como el matrimonio igualitario. Frente a la otredad de las relaciones homosexuales, posibles familias, matrimonio, pum, sí, una ley. ¿A quién le importa ahora? Nada, listo, ya está. Se perdió la peligrosidad. Eso es un axioma. Son axiomas. Bueno, entonces mira el ejemplo que dan acá. Eh, Dicen, el neurótico sigue instalado en las territorialidades residuales o facticias
de nuestra sociedad, ¿no? Estos pseudocódigos que tenemos todavía, ¿no? Instalado, no, y todas las vuelcas sobre Edipo como última territorialidad que se reconstituye en el gabinete del analista, ¿no? Porque entonces vamos al analista para que refuerce ese triángulo edípico. Sobre el cuerpo lleno del psicoanalista. Sí, el patrón es el padre y también el jefe de Estado y usted también, doctor. El perverso es el que toma el artificio a la palabra. Palabra. Usted quiere, usted tendrá territorialidades infinitamente más artificiales todavía que las que la sociedad nos propone. Nuevas familias por completo artificiales, sociedades secretas y lunares. Nuevas familias, dicen. Está bien, no es que lo escribieron en el siglo XIX esto, pero esto es lo que te dije recién, nuevas familias. Porque a mí lo que me llama la atención es querer, yo sé que es polémico esto, pero querer casarte es como querer edipizarte, querer que haya, seguir reproduciendo una familia nuclear, esta vez con matrimonio igualitario, pero es lo mismo. Eso eso es lo que queremos, que nos metan adentro de la familia normal. Yo también quiero tener una familia nuclear, pequeño burguesa, eso es lo que queremos. El perverso es el que toma el artificio de la palabra. Usted quiere, usted tendrá territorialidades infinitamente más artificiales, todavía que las que la sociedad nos propone, nuevas familias por completo artificiales, sociedades secretas y lunares, ¿no? ¿Qué es eso, no? Es volver al Edipo, ¿no? Ujú. Un modo de producción deseante, edípica. En cuanto al esquizo, con su paso vacilante, que no cesa de errar, de tropezar, ese es como el cartonero que entraba, siempre se hunde más hondo en la desterritorialización, sobre su propio cuerpo sin órganos en el infinito de la descomposición del socius, de la descomposición del socius. Y tal vez esta es su propia manera de recobrar la tierra, el paseo del esquizo. El esquizofrénico se mantiene en el límite del capitalismo. Es su tendencia desarrollada, el excedente de producto, el proletario y el ángel exterminador. ¿Vos te acordás de la película? ¿La viste? El ángel exterminador. O sea, no queda nada. ¿Viste? Porque los tipos, sí, bueno, yo la vi hace relativamente poco, la vi varias veces, pero creo que la volví a ver hace 1 o 2 años. Se van deteriorando esos burgueses, están ahí adentro, se transforman en mendigos, en asesinos, en lo peor, ¿no? O sea, hay un derrumbe. Eso es el esquizo, ¿no? O sea, es el que te hace pelota todo, ¿no? Es el ángel exterminado como una potencia, este, bueno, eso, descodificante y desterritorializante, ¿no? Pero que le cae al burgués, y ahí se vuelve peligroso. Mezcla todos los códigos y los lleva los flujos descodificados del deseo. Esto, ¿no? Es ese Lorenz que es inclasificable, que no es, ¿no? Quiero ser mujer, que me den el carnet, que diga que ahora me llamo Pepita y soy mujer con la F de femenino. De vuelta, ¿queremos carnets? ¿Por qué esa necesidad de la identidad, no? Y Lorenz, ¿no? Es lo depreciado para mí, ¿no? Es el que lo ve bien eso. Viste que creo que te pasé esa entrevista. Pero eso dice, sí, sí, en algún momento me cambié el DNI porque iba al Sí, aeropuerto y decía Beatriz y viene un chabón de sí. barba. Pero no se trata de eso, ¿no? Es el paseo del esquizo. Claro, no, el paseo del esquizo no, están presentando los conceptos acá, ¿no? No quiere decir que nos volvamos esquizofrénicos, ¿no? Porque ese es el peligro del cuerpo sin órganos. Y ellos dicen, mimemos a los Dale estratos. tus datos. Acá pasa lo mismo, ojo, ¿eh? Pero sí que entonces que nuestro deseo no quiera ser recapturado y territorializado por
misma lógica que estamos desbordando. Porque yo estoy desbordando la familia nuclear para después reconstituirme como una nueva versión de la familia nuclear. Eso es lo que quería. O es otra cosa, otras sensaciones, otras experiencias, ¿no? La esquizofrenia es la producción deseante como límite de la producción social. Porque claro, es eso que desborda a la producción social, la producción deseante, ¿no? La producción deseante y su diferencia de régimen con respecto a la producción social están, por tanto, en el final y no en el principio, ¿no? En el final, es decir, como en el horizonte, en lo que desborda, en lo que no está completamente, ¿no? De una a otra no hay más que un devenir, que es el devenir de la realidad. Mira la palabra que pone, ¿no? Devenir. Bien, ahí termina un punto y en el otro punto es en donde aparecen como... Hay dos puntos más en este capítulo, pero el que quiero sí leerte o que comentemos es este que continúa, que es como una vuelta a las tres síntesis, pero ahora en relación un poco con qué hizo el psicoanálisis con ellas, como los usos ilegítimos de esa síntesis, ¿sí? Em, Veamos por lo menos la primera parte, sí, tenemos tiempo, que es así, mira. En la página 42 estoy, y dicen, ¿en qué son las máquinas deseantes verdaderas máquinas independientemente de cualquier metáfora? Dice, una máquina se define como un sistema de cortes. No se trata en modo alguno del corte considerado como separación con la realidad. Los cortes operan en dimensiones variables según el carácter considerado. Toda máquina, en primer lugar, está en relación con un flujo material continuo, Gilé, materia, en el cual ella corta. Acá va a aparecer lo que yo te estuve explicando, porque cuando hablamos mucho de la primera síntesis, yo te expliqué cosas, que es lo que aparece acá. Acá se van vas a decir, ya lo vimos esto, pero en realidad lo vimos porque lo hablamos, pero no porque estaba Sí, en el texto. Esto para sí, entender ese carácter espiralado del libro que yo te decía. En este capitulito, o sea, el libro tiene 4 capítulos que son para mí 4 rulos, pero en este capítulo también hay rulitos que vuelven y abren y vuelven y abren y vuelven y abren, ¿sí? Mira, esa estructura como espiralada, a mí siempre me hizo acordar a una cosa que el propio Deleuze retoma de una lectura que Eisenstein, el director soviético, hizo de su propia película El acorazado Potemkin. Eh, Porque Einstein explica que en el acorazado Potemkin el montaje dialéctico, esto es lo que explica Deleuze en la imagen movimiento, pero que está en un texto de Einstein también. En el acorazado Potemkin el montaje es dialéctico, ¿no? Que es, bueno, vos das cuenta del cambio a partir de oposiciones y entender cómo esos términos opuestos surgen uno del otro, la dialéctica. Y entonces mostrás la carne podrida y corte y los marinos, no, no vamos a comer. Einstein explica que la estructura de la película, dialéctica, supone que la tensión de los opuestos llega a un punto de cesura, en donde cuando se llega a ese punto de cesura, eh, la oposición cambia de régimen, cambia cualitativamente, se hace más grande. Entonces, al principio era la carne y los marinos que no querían comer, y eso de golpe se transforma en los oficiales y los marinos. Y después es el pueblo y el ejército. Y después es Rusia y los zares. Entonces, es así la estructura de la película. Es una tensión, 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 donde se desarrollan contradicciones y se llega a un punto en donde se cambia. Pero lo que cambia no excluye esto que estaba antes. Esto que estaba antes es una parte pequeñita ahora que incluye a una totalidad. O si querés, la totalidad está más grande, esta contradicción, oficiales marinos, también la puedo ahora darme cuenta que estaba entre la carne y yo los marinos también. que quieren comer, Sí, ¿sí? Como si no se abandonara esto en realidad. Eliminemos la dialéctica, que no sería correcto en Deleuze y en Guattari, pero hay algo parecido en la estructura. En esa maquinita
estaba esta otra, ¿sí? Pasamos de régimen. Pero ahora puedo volver a aquello y darme cuenta que en aquello estaba todo esto también. Y ahí está Sí, claro. otra manera de entender la dimensión rizomática de las escalas. Dice, eh, te lo voy a saltear porque te vas a dar cuenta que se entiende bien, es lo que estuvimos trabajando. La máquina funciona como máquina de cortar jabón. Los cortes efectúan extracciones en un flujo asociativo. Flujo asociativo. Así, por ejemplo, el ano y el flujo de mierda que corta. La boca y el flujo de leche. Pero también el flujo de aire, el flujo sonoro, el pene y el flujo de orina, pero también el flujo de esperma. Máquinas que ponen en relación flujos. Y depende del tipo de corte, esa materia es una cosa u otra, ¿no? Eh, bueno. Cada flujo asociativo debe ser considerado como ideal. Ideal. Flujo infinito de un muslo de cerdo inmenso. Claro, ideal, viste que Deleuze dice, viene diciendo, eh, ideal sin ser abstracto, real sin ser actual. Es así la frase, creo, que lo toma de Proust, ¿no? Cuando habla de las ideas, por ejemplo, cuando habla de la virtualidad, esto es ideal sin ser abstracto. Ideal, en Deleuze, la idea es un término re importante. Habla mucho de la idea, todo diferencia y repetición es la idea. Ahora, ¿qué es la idea? ¿Qué es lo ideal en Deleuze? Lo ideal en Deleuze es lo virtual, no es lo abstracto, como lo no material. Mira, cada flujo asociativo debe ser considerado como ideal. ¿A qué nos referimos, no? Con ideal ahí. Es la virtualidad de la materia. ¿Qué es? Y la materia puede ser, no sé, el esperma puede ser los espermatozoides reproductivos con el óvulo o pueden ser, qué sé yo, qué puede llegar a ser, pero pueden ser muchas otras cosas, ¿no? Dependiendo del corte. Entonces, ¿dónde estaban todas esas otros espermas, otros, bueno, leches, hablábamos nosotros, ¿no? Esos Sí, otros sí. que eran alimento, era veneno, era mercancía, ¿dónde estaban? Bueno, están como virtual, no como potencia, ¿no? Porque como potencia es el desarrollo a la actualidad, no, como virtualidad. Es en la diferenciación, en diferencia y repetición, que se actualiza una parte de eso, algo de lo que estaba ahí como virtual, ¿no? Bueno, eso sí, te explico todo esto porque si no, es un idealismo, no sé qué es esto. Cada flujo asociativo debe ser considerado como ideal. Flujo infinito de un muslo de cerdo inmenso. Flujo infinito, es el infinito, lo virtual es lo infinito en definitiva, ¿no? Sí, sí. La Gillet designa en efecto la continuidad pura que una materia posee idealmente. La continuidad pura que posee idealmente. ¿Qué es lo virtual? Lo virtual es en el murmullo de la habitación, no me acuerdo si habíamos hablado de esto, Sí, del sí, mar de Leibniz. sí, sí, Todas las voces son virtuales, porque vos sí, escuchás ruido, murmullo. Ese murmullo virtualmente está compuesto de voces, o sea, vos podés ir diferenciando, y cada ruido lo podés ir diferenciando, hasta el punto que vos podés ir diferenciando estas voces y otros sonidos, y no terminás nunca en esa diferenciación. Esa es la continuidad que dicen acá, ¿no? La Gile designa en efecto la continuidad pura que una materia posee idealmente. Idealmente. La idea es lo virtual en Deleuze. Mm, El corte no se opone a la continuidad, la condiciona. Implica o define lo que corta como continuidad ideal. Cuando corté para alimentar, acabo de definir una continuidad ideal que era, y también ahí estaba el veneno y la mercancía y todo lo otro que decíamos. Pues, como hemos visto, toda máquina es máquina de máquina. La máquina solo produce un corte de flujo cuando está conectada a otra máquina que se supone productora de flujo. Y sin duda, otra máquina es en realidad, a su vez, corte.
pero no lo es más que en relación con la tercera máquina, que produce idealmente, es decir, relativamente un flujo continuo infinito. Ahí va, máquina de máquina de máquina de máquina. En una palabra, toda máquina es corte de flujo con respecto a aquella a la que está conectada, pero ella misma es flujo o producción de flujo con respecto a la que se le conecta, porque la leche, después que está eso que vos cortaste, esa leche después es un flujo que dependiendo de tu estómago se transforma en una cosa o en otra, ¿no? Se repite. Esta es la ley de la producción de la producción. Eh, bueno, eh, después léelo. Porque está claro y está bueno lo que dicen, pero después sigue un párrafo que empieza con ese Connecticut, Connect I cat, que es de un ejemplo, de un cuadro, que es el cuadro que está en la tapa del Antiedipo, Sí, bueno, la primera tapa, sí, ¿no? Que es el nene que Connecticut, como el estado norteamericano, que es Connect I cat, es decir, sí, como conectar, cortar y el yo. Bueno, está como todo el universo que estaban diciendo, ¿no? Em, Saltea un poco, pero dice, siempre volvemos a encontrar el mismo problema. ¿Cómo el proceso de producción del deseo? ¿Cómo las máquinas deseantes del niño, que se conecta con todas sus máquinas, han empezado a girar en el vacío hasta el infinito, hasta llegar a producir el niño máquina? ¿Cómo se ha transformado el proceso en fin? O bien, ¿cómo ha sido víctima de una interrupción prematura o de una horrible agravación extrema? Así como esto, ¿por qué queremos nuestro sometimiento? ¿O por qué eso se transforma en una enfermedad? ¿No? ¿Por qué el esquizofrénico como derrumbado? ¿No? Solo en relación con el cuerpo sin órganos se produce algo contraproducto que desvía o exaspera toda la producción de la que sin embargo forma parte. Acá empezaron a hablar ya de la segunda síntesis. Pero la máquina queda como deseo, posición de deseo, que prosigue su historia a través de la represión originaria y el retorno de lo reprimido. En la sucesión de las máquinas paranoicas, milagrosas y célibes, que eran las tres máquinas, me parece que algo medio te lo salteé eso, que en cada una de las síntesis aparecía una máquina, ¿no? Lo vimos, la paranoica es sí, 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 la sí, sí, persecución del sí, cuerpo sin órgano. Bien. sí, 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 Eh, bien. Entonces, en segundo lugar, toda máquina implica una especie de código que se encuentra tramado, almacenado en ella. O sea, acá aparece el concepto de código. Antes lo dijeron, pero no lo estaban explicando, y cuando yo te explicaba lo de las máquinas, estaba el código, la idea que era, ahí está el código, ¿no? Es, eso es leche, eso es alimento, eso es un código que supone un tipo de conexión. Este código es inseparable no solo de su registro y de su transmisión en las diferentes regiones del cuerpo, sino también del registro de cada una de las regiones en sus relaciones con otras, ¿no? Bueno, el código. El código es esto. Sos varón, sos cazador. Eso es un código, ¿no? Que es una manera de cortar. Por eso supone tipos de registros, ¿no? Y una manera de cortar que supone un tipo de flujo, que es un tipo de alimento, ¿no? Los alimentos que vos cazás en la selva. Ese es un tipo de alimento que al mismo tiempo vos no comes ese alimento, lo come tu primo, no sé. En todo lugar, los registros, las informaciones, las transmisiones forman un cuadriculado de disyunciones, o acá, ¿no? De distinto tipo que las conexiones precedentes. Una cosa es conecto y otra cosa es podría conectado acá o conectado acá. Pertenece a Lacan el descubrimiento de este rico dominio de un código del inconsciente. Así que hay códigos que suponen tipos de registros o de disyunciones. ¿Cómo se conecta? ¿Se conectan acá o se conectan en este otro lugar? O sea, esto sería, este cuerpo, yo lo conecto con este cuerpo o con este otro cuerpo, ¿no? Yo puedo conectarme, en nuestros ejemplos que dábamos era, yo puedo conectar el café con el cigarrillo y la luz, o podría haber conectado
no sé, un T con la luz de arriba, ¿no? Y eso termina Sí. formando esa máquina que produce algo. Eso es entonces la idea de códigos, que vos estás al conectar, registrando la conexión, estás definiendo un código. Em, entonces ellos dicen, bueno, eso lo descubrió Lacan, ¿no? Lacan es el tipo que entiende que en el inconsciente hay códigos, que es conexiones, series, cadenas que conectan elementos. Cigarrillo, café, elementos. Eh, envolviendo la o las cadenas, no, perdón. Pertenece a Lacan el descubrimiento de este rico dominio de un código del inconsciente, envolviendo la o las cadenas significantes. El haber transformado de este modo el análisis, en este aspecto el texto básico es la carta robada, ¿no? Pero qué extraño es este dominio en virtud de su multiplicidad, hasta el punto que apenas podemos hablar de una cadena o incluso de un código. Las cadenas son llamadas significantes porque están hechas con signos, pero estos signos no son en sí mismos significantes. El código se parece menos a un lenguaje que a una jerga, formación abierta y polívoca. Y los signos aquí son de cualquier naturaleza, indiferentes a su soporte. El soporte es, no, carecen de plan previo, trabajan a todos los niveles y en todas las conexiones. Cada uno habla su propia lengua. ¿Qué están haciendo? Están ya cuestionando lo que el mismo Lacan dijo, ¿no? Porque, por supuesto, Sí, sí. lo significante en Lacan sigue teniendo que ver con el padre, ¿no? Entonces, en esas cadenas, que es el discurso, pues cuando vos hablas es una palabra que se conecta a otra, que se conecta a otra. Entonces hay una cadena, ¿no? Que se parece a lo de las máquinas. Partes que están conectadas, pero partes que, según Lacan, son signos significantes. Y lo que ellos van a decir es que esas cadenas no son significantes, son pedazos de materia, ¿no? Y que en el inconsciente no hay, esas partes no tienen como significación, no son interpretables, porque no son signos de otras cosas, signos que apuntan a otras cosas, como la idea del signo, ¿no? Por eso lo que viene como a arruinar esta idea lacaniana es realmente pensar que efectivamente el inconsciente está estructurado como un lenguaje, en el sentido estructuralista, Ujú. ¿no? Signos que van tomando valor por la relación que tienen con otros signos. Además de que hay uno que es este, lo significante como tal, ¿no? Que es esa idea del significante del padre, ¿no? Ujú. Y dicen, em, cada uno habla su propia lengua y establece con los otros síntesis tanto más directas en transversal en cuanto permanecen indirectas en la dimensión de los elementos. Esto es un poco también lo que yo te decía antes de eh, la conciencia y las máquinas, ¿no? En el orden de lo significante, en el orden de las ideas o de la conciencia, de los signos, eh, siempre hay un límite, porque la realidad está hecha de conexiones materiales que no se definen por su interpretabilidad o por su carácter simbólico o significante, sino sensible. Lo que ellos buscan son, si querés, cadenas sensibles más que significantes. ¿Qué es sensible? Bueno, que ¿te acordás? Sacás una voluptuosidad, un consumo de la leche, ¿no? Soy quien toma así la leche, o quien ríe de esta manera, o quien salta de esta manera, o quien escribe de esta manera, ¿no? Hay un consumo que es pura sensibilidad, o una sensibilidad muda, que no tiene significación, ¿no? Dicen, las disyunciones propias a estas cadenas todavía no implican ninguna exclusión. Las exclusiones no pueden surgir más que por un juego de inhibidores y de represores que vienen a determinar el soporte y a fijar un sujeto específico y personal. Ahí se arruinó todo, ¿no?
¿Qué sería lo que vos podés conectar de múltiples maneras? Aunque el psicoanálisis va a hacer que las conexiones sean em, exclusivas, ¿no? Ninguna cadena es homogénea, pero se parece a un desfile de letras de diferentes alfabetos, en el que surgirían de repente un ideograma, un pictograma, la pequeña imagen de un elefante que pasa o de un sol que se levanta. De repente en la cadena que mezcla sin componerlos, fonemas, morfemas, aparecen los bigotes de papá, el brazo levantado de mamá, una cinta, una muchacha, un policía, un zapato, de todo. Cuando el psicoanálisis escucha, lo que hace es entender que cada uno de esos términos apunta a una cosa diferente. Cuando ellos lo que dicen es que no, es eso, es el zapato, es el bigote. Son objetos parciales, ¿no? Es un zapato, un bigote. Cada cadena captura fragmentos de otras cadenas de las que saca una plusvalía, como el código de la orquídea saca la forma de la avispa, ¿no? Es decir, saca un código que es cómo conecta uno con el otro, cómo conecta la avispa con la orquídea. Fenómeno de plusvalía de código. La plusvalía del código es esto, ¿no? Es cómo un código puede pasar de un cuerpo a otro, como una manera de conectar de un cuerpo muy heterogéneo pasa a otro heterogéneo, ¿no? O sea, de la avispa pasa a la orquídea. Ahí hay una conexión, ¿no? Plusvalía de código quiere decir que la avispa está sacando algo de eso que está en la orquídea como cualificado, como una manera de cortar sus propios flujos, ¿no? Que pasan a la avispa y viceversa. Todo un sistema de agujas y de sacar a suerte forman fenómenos aleatorios parcialmente dependientes, parecidos a una cadena de Markov. Los registros de transmisiones provenientes de los códigos internos del medio exterior de una región a otra del organismo se cruzan según las vías perpetuamente ramificadas de la gran síntesis disyuntiva, ¿no? Es decir, de acá o de acá. Entonces yo me puedo conectar con esto, me puedo conectar con esto, con esto, con esto, con esto. Y las conexiones son polívocas y heterogéneas. Si allí existe una escritura, es una escritura en el mismo real, extrañamente polívoca y nunca biunívoca. Lineal, una escritura transcursiva y nunca discursiva. Todo el campo de la inorganización real, de las síntesis pasivas, en el que en vano se buscaría algo que se pudiese llamar el significante, y que no cesa de componer y descomponer las cadenas en signos que no poseen ninguna vocación para ser significantes. Producir el deseo, esta es la única vocación del signo, en todos los sentidos en que ello se maquina. Están como ajustando cuentas con Lacan acá, ¿no? Están diciendo, bueno, Lacan hizo otra cosa, ¿no? Lacan descubre que hay códigos, que hay signos, ¿no? Que algo se parece, que hay linealidades, ¿no? Como las máquinas que son lineales, ¿no? Eh, y que el inconsciente está estructurado según estas cadenas que van conectando, ¿no? Una palabra con otra, una parte, discursiva. Pero claro, él lo entiende todo como discursivo, como lingüístico y significante. Es decir, hay términos que son significantes. Cuando vos estás hablando y dijiste un término, ahí hay una ruptura significante que significa todo lo otro, ¿no? Y ahí es donde es el alto de la sesión psicoanalítica lacaniana, cuando aparece el término significante, que sí, puede ser esto. El bigote puede ser un término que, claro, ¿qué quiere decir significante? Que remite al Edipo. No, acá no lo dice así, según ellos sería que remite a una nueva triangulización, en definitiva. O remite a que a un término que está fuera de la cadena. Porque si es significante, quiere decir que hay algo distinto respecto a los otros términos. Y en la pura inmanencia, no es más importante un elemento que otro. No es más importante, qué sé yo, en el ejemplo que damos, teclear la computadora que
el cigarrillo. Ujú. Son elementos que conectan. Entonces, detrás de esta idea de que el inconsciente está estructurado linealmente en conexiones entre partes, parecía haber una buena idea, pero de vuelta, Lacan la echaría a perder al entender eso lingüísticamente a partir de la idea de que allí hay un significante, que es lo que termina definiendo como los significados de esos términos fragmentarios, ¿no? Esos, como esos partes así conectadas. Eh, Ujú. Voy a seguir leyendo un poco más, porque acá aparece esto que te estoy diciendo. Estas cadenas son sin cesar el lugar del alejamiento en todas direcciones, en todas partes esquicias, que se valen por sí mismas y que sobre todo no es preciso llenar. No es preciso llenar, esto es el objeto parcial, ¿no? No sé si Ujú. hablamos mucho de eso, pero o sea, es la teta. Esta Sí. es, por lo tanto, la segunda característica de la máquina, corte-separación. Corte-separación. Que no se confunden con los cortes-extracción. Corte-extracción, extracción del flujo, o sea, alimento. Acá hay un corte-separación. Estos llevan a flujos continuos y remiten a los objetos parciales. Aquellos, la separación, concierne a cadenas heterogéneas y proceden por segmentos separables. Separables es esto, ¿no? Son nuestros segmentos, como las partes. Stocks móviles, como bloques o ladrillos volantes. Porque mm, teta, boca, no sé, las partes. Son partes que estos son stocks que después los podés recombinar, ¿no? Y claro, como si el registro no es exclusivo, si la disyunción no es exclusiva, o bien esto, o bien lo otro, esos stocks, esas partecitas, pueden recombinarse y Ujú. conectarse con en otras cadenas, en otras linealidades, ¿no? Ujú. Es preciso concebir cada ladrillo emitido a distancia y compuesto por elementos heterogéneos, no solo encerrando una inscripción con signos de diferentes alfabetos, sino también con figuras y luego una o varias pajas y tal vez un cadáver. La extracción o toma de flujo implica la separación de la cadena, y los objetos parciales de la producción suponen los stocks o los ladrillos del registro. Esto que estoy diciendo, ¿no? Las partecitas esas. En la coexistencia y en la interacción de toda la síntesis. ¿Cómo podría haber extracción parcial en un flujo sin separación fragmentaria en un código que llega a informar el flujo? Si hace poco dijimos que el esquizo está en el límite de los flujos descodificados del deseo, era preciso entenderlo como de los códigos sociales en los que un significante despótico aplasta todas las cadenas, las linealiza, les da una biunivocidad y se sirve de los ladrillos como de otros tantos elementos inmóviles para una muralla de la China imperial. Esto que sería algo muy móvil se convierte en esos ladrillitos, se convierten, son términos medio metafóricos, aunque ellos dicen que nunca hablan metafóricamente, son términos medio metafóricos, ¿no? Es decir, te dicen que son ladrillitos las partes, porque después piensan, cuando eso se relaciona biunívocamente, eso se convierte en una muralla, en algo que reprime. Sí. Eh, pero el esquizo los separa, los despega, se los lleva en todos los sentidos para recobrar una nueva polivocidad que es el código del deseo. ¿Esto qué sería? Un ejemplo de esto está en Molloy, que, bueno, en Beckett, es muy importante Beckett para esta idea de la esquizofrenia. Molloy tiene una bicicleta, Ujú. pero ya no funciona la bicicleta. No sirve para pedalear. El esquizo desconecta y reconecta. Y la bicicleta sirve para cargar cosas, ¿no? Es decir, bueno, esto descodifica, desterritorializa ese tipo de códigos, ¿no? Los pone en relación con otras cosas. Ujú. Esto, la sexualidad que ellos ponen tantas veces del masoquista, ¿no? El cuerpo atado al potro. Ok. O sea, hay una. En la linealidad se supone que las partes tienen que estar siempre relacionadas de una misma manera. Y acá, un tipo, no sé, esto. Calentarte con el zapato.
No, no era el zapato, tenía que ser, no sé, la teta o, ¿no? Eh, bien, y dicen, los ladrillos son las piezas esenciales de las máquinas deseantes desde el punto de vista del procedimiento del registro, a la vez partes componentes y productos de descomposición, que no se localizan especialmente más que en tal o cual momento, en relación con la gran máquina temporal que es el sistema nervioso. Ah, pues están hablando de unas cosas de las cadenas de Manakov que tiene que ver con algo de cómo funciona el sistema nervioso. Me lo salteé. Por eso aparece esto de la gran máquina temporal que es el sistema nervioso. No iba. Ahora estaban hablando de la neurología. Bueno, entonces, mira, había extracción, flujo, extracción, separación, perdón, corte, flujo, corte, separación y ahora, por último, corte, resto, corte, resto.